Es una situación súper común, ¿no? Ver el número en el contrato, luego mirar la cuenta del banco y pensar, oye, ¿y a dónde se fue el resto de la plata? Bueno, hoy vamos a seguirle la pista a ese dinero. Vamos a desmenuzar cómo funciona un sueldo en Chile, desde esa cifra grande en el papel hasta lo que de verdad llega al bolsillo. Y esta es la pregunta del millón. Da lo mismo si es una empresa que está contratando a su primera persona o el mismo trabajador que recibe su liquidación. Conceptos como sueldo base, gratificaciones, descuentos, la verdad es que pueden ser un tremendo laberinto. Nuestro objetivo hoy es entregar un mapa bien clarito para poder navegarlo sin problemas. Para entender bien este viaje, lo vamos a dividir como en 3 actos. Primer acto, cómo se construye el sueldo bruto, o sea, sumando cada partecita. Segundo acto, los descuentos obligatorios, la gran resta. Y el acto final, cuando llegamos al sueldo líquido, que es el número que todos estamos esperando ver. Empecemos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Antes de poder restar cualquier cosa, lógicamente, primero hay que sumar. El sueldo bruto, que también se conoce como total de haberes, se compone de varias piezas. Vamos a ir armando este rompecabezas. Todo, pero todo, empieza aquí. El sueldo base es el cimiento, la fundación sobre la que se construye todo lo demás. Es la cifra fija, la que se acordó en el contrato por el trabajo que se va a hacer. Y ojo, algo crucial, por ley, nunca, pero nunca puede ser menor que el ingreso mínimo mensual. Pero el sueldo base es, tal como suena, solo el punto de partida. Casi nunca es la historia completa. A esta cifra se le empiezan a sumar otros componentes que hacen que el total ganado vaya creciendo. Veamos cuáles son los más comunes. Lo primero es el sobresueldo, mucho más conocido como el pago de horas extra. Si alguien trabaja más allá de su jornada pactada, esas horas adicionales se tienen que pagar con un recargo. La ley exige que sea como mínimo un 50% extra, pero podría ser más si así se acordó en el contrato. A ver, el cálculo puede parecer un poco enredado, pero si seguimos los pasos, tiene toda la lógica del mundo. Primero se saca el sueldo diario, dividiendo el sueldo del mes por 30. Después, eso se multiplica por 7 para tener el valor de la semana. Finalmente, ese valor semanal se divide por la cantidad de horas de la jornada para saber cuánto vale una hora normal. Y a ese valor, ¡pum!, se le aplica el recargo. Ahora, lo bueno es ver cómo funciona esto en la práctica. Miremos el caso de José González. Con un sueldo base de 540 lucas y una jornada de 40 horas, su hora normal vale 3.150 pesos. Con el recargo del 55% que se pactó, cada hora extra que hace sube a casi 4.900 pesos. Si hizo 2 horas, eso le suma casi 10.000 pesos más a su sueldo. Sigamos con el siguiente componente clave, la gratificación. Esto, en palabras simples, es una parte de las ganancias de la empresa. La ley obliga a las empresas que tuvieron utilidades a compartir un pedacito de esa torta con sus trabajadores. El método más usado es el del 25%. Funciona así. Primero, se calcula el 25% de todo lo que el trabajador ganó en el año. Pero ojo, hay un límite, un tope legal, que es 4,75 veces el ingreso mínimo mensual. La ley dice que la gratificación que se paga es el monto más bajo entre estos dos. Volvamos a nuestro ejemplo. El 25% del sueldo anual de José es 1.620.000 pesos. El tope legal, como vemos, es bastante más alto, por lo tanto se le paga el valor menor. Aunque es un cálculo anual, la mayoría de las empresas lo divide en 12, lo que le suma 135.000 pesos a su sueldo cada mes. Listo, ya sumamos todo para armar el sueldo bruto. Ahora, nos movemos a la segunda parte de este viaje, los descuentos. Aquí es donde ese sueldo bruto empieza a convertirse en el sueldo líquido. Es súper fácil ver los descuentos como una pérdida, pero es clave entender para qué son. No son cobros que se le ocurrieron a alguien, son aportes obligatorios para financiar la jubilación, la salud y un seguro por si uno queda sin trabajo. Es mejor pensarlo así, es una inversión en la propia protección social. Los descuentos legales principales son 3, y hay un cuarto que se aplica solo a las rentas más altas. Están las cotizaciones para el fondo de pensiones, o sea, la AFP, para la salud, que puede ser FONASA o ISAPRE, y el seguro de cesantía.
y para los sueldos más altos se suma el impuesto único de segunda categoría. Al ver las proporciones queda súper claro cómo se reparte esto. La mayor parte, el fondo de pensiones, se lleva alrededor de un 11% del sueldo imponible. La salud es un 7% fijo para todos. Y el seguro de cesantía, con contrato indefinido, es un 0,6% que aporta el trabajador. Si sumamos todo, vemos que casi un 19% del sueldo bruto se va a estos fondos de protección. A ver, hagamos una pausa para una aclaración que es súper importante. No toda la plata que entrega un empleador es sueldo, y por lo mismo, no a todos se le hacen descuentos. Hablemos de las asignaciones. Y aquí está la diferencia fundamental. El sueldo base, las horas extra y la gratificación son imponibles, o sea, sobre eso se calculan los descuentos. Pero otros pagos como la asignación de movilización, la de colación o los viáticos para viajes de trabajo no se consideran remuneración. Son para compensar gastos y por eso no se les aplica ningún descuento. Ya sumamos y ya restamos. Así que llegamos al acto final de este viaje. El cálculo del sueldo líquido, que es el monto que finalmente se deposita en la cuenta del banco. Entonces, todo se resume a esta fórmula súper simple. Al total de haberes, o sea, todo lo que se ganó, se le resta el total de descuentos para seguridad social. El resultado de eso es el líquido a pagar. Si volvemos a nuestro ejemplo, los haberes de José suman casi 685,000 pesos. Sus descuentos son unos 127,000. Así, su sueldo líquido final es de aproximadamente 557,000 pesos. Hemos recorrido el camino completo, desde el sueldo base hasta el líquido a pagar. Pero, a ver, ¿cuál es la gran idea que queda detrás de todo esto? Una liquidación de sueldo es mucho, pero mucho más que un simple cálculo. Es un documento que en el fondo refleja el contrato social de un país. Nos muestra cómo una parte del esfuerzo individual se destina a un sistema colectivo, un sistema que nos protege en la salud, en la vejez y si nos quedamos sin trabajo. Y esto nos deja con una última reflexión. Cada mes, cada liquidación de sueldo representa un equilibrio entre el ingreso personal y el aporte a la sociedad. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo funciona ese equilibrio para cada uno? Y más importante aún, ¿cómo debería evolucionar para construir el futuro del país?